Esta semana, el Ministerio de Desarrollo Social junto al Sename dieron a conocer un estudio que reveló que 547 menores de edad viven en la calle. Queremos conocer más de este tema. Tenemos al gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. Marcelo, muchísimas gracias por conversar con nosotros y entrar en el detalle sobre esta situación, una situación que no puede quedar fuera de la discusión, porque ya hemos estado hablando durante este último tiempo, tal vez durante los últimos 2 años, respecto a la crisis del Sename, y nos damos cuenta que tenemos una crisis que es aún más grave, porque estos niños están a la herida prácticamente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Sebastián. Mira, la verdad es que uno valora el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social y el Sename de poder visibilizar una situación que de alguna forma ya el año 2011 nos había dado una cuantificación, nos decía, mira, por acá estamos viendo un fenómeno que es totalmente, que tiene un comportamiento distinto que el fenómeno tradicional de calle, que son los niños en situación de calle. Y faltaban cifras que también pudieran decir cómo había ido cambiando este fenómeno durante estos años y cómo también podíamos llegar a una masa crítica de niños sobre los cuales poder seguir trabajando. Y yo creo que es valorable el esfuerzo de visibilización que se ha hecho con esto, pero entendámoslo bien. O sea, acá hay un fenómeno que es muy móvil, que es muy dinámico. Nosotros, el año 97, la Fundación San Carlos de Maipo inició un trabajo en torno a observar la realidad de los niños en situación de calle. Hacia el año 2011 había un proceso de caracterización previo a lo que fue el catastro de calle, lo que permitió visibilizar el fenómeno de los niños, y claramente los patrones han ido cambiando, ha ido mutando. Por ejemplo, la localización de los niños. Si antes se localizaban en torno a las caletas, en torno a los ríos, por ejemplo, hoy día son mucho más urbanas y se localizan a lo mejor cerca de un mall, se localizan. Las condiciones, por ejemplo, de vulneración de derechos también van cambiando. Los altos índices de consumo de sustancias, particularmente la pasta base, que es casi 20 veces el promedio nacional, el consumo de marihuana tan extendido, el consumo de alcohol, de tabaco, etcétera, son situaciones que hemos visto que se han ido agravando en términos de su trayectoria en el tiempo. La participación también de mujeres, hoy día, si bien es cierto, el grupo mayoritario son hombres, hay un grupo importante de mujeres que además tienen una condición especial dentro de la situación de calle. Hace poco vimos la muerte horrible de Estefanía Martínez. Ella a los 16 años era una niña en situación de calle. Ella salió en la calle y se metió por la vía de la pasta base y le costó mucho salir, y viste el final que lamentablemente tuvimos que impactarnos de su realidad. Eso es lo que hay que evitar. Hoy día los niños que están en situación de calle son los más vulnerables, son los que enfrentan mayores riesgos, y tiene que haber una oferta que responda a esa realidad. Ahora, respecto ahí, al punto de la oferta, ¿qué pasa y cómo uno puede, a nivel de Estado, básicamente, llegar hasta ese niño que está a punto de salir de la casa, de poder pesquisarlo al poco tiempo, digamos, y poder llevarlo a un centro de menores, por ejemplo? Aquí hay varias alertas. O sea, la primera alerta es que alrededor de un 53% de los niños sale de su casa por problemas familiares. Pero aquí no hay que pensarlo en la visión básica de decir, oye, acá hubo problemas de maltrato, de abuso, o solamente hubo problemas de disfuncionalidad familiar. Acá muchas de las familias de origen de estos niños también pasaron la situación de calle. Viven en extraordinaria condición de exclusión social, viven en consumos problemáticos, etcétera. Entonces, la situación de exclusión social es algo que se naturaliza y que por lo tanto lleva a la situación de calle. Es un primer porcentaje que explica el 50% de la muestra del conteo. Pero el otro 50%, y hay que estar muy atentos en lo que significa, cerca de un 20% son fugados de residencias del Sename, del sistema de protección, que hace que un niño que teniendo techo, abrigo, intervención socioeducativa, familiar, etcétera, salga de ese centro a vivir en la calle. La primera reflexión que tenemos que hacer es ¿por qué no estamos dando garantías de protección? La segunda es decir, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de esa realidad? A lo mejor el sistema residencial no es el sistema adecuado para los niños en situación de calle. Y el otro 20%, que es significativo también, son aquellos que se iniciaron en los consumos de drogas. Por lo tanto, si te fijas, en un 50% de la realidad
son variables que podemos responder desde la oferta pública. O sea, el poder disponer de tratamientos de corta estadía, de mediana y de larga para el consumo problemático de droga, el poder responder con una oferta distinta a la oferta residencial, con dispositivos adecuados que reconozcan no solamente las vulnerabilidades que tienen los niños, sino también sus factores protectores. La realidad de los niños en una caleta también van configurando vínculos. Entonces, por ejemplo, se organizan en familias, se protegen como hermanos, hay alguno que hace el rol de adulto protector. Entonces, cuando viene una intervención y dicen, no, las niñas se van a esta residencia, los niños se van a esta otra, el adulto se va a otra parte, desintegraste la única fuente, la única fortaleza sobre la cual ellos estaban desarrollando su capacidad de resiliencia. Entonces es clave poder mirar la intervención desde otra óptica. ¿Cómo generamos revinculación familiar? En el conteo, un dato es muy esclarecedor. Dice que el 70% de los niños han tenido vínculo con su familia durante este periodo, o sea, y vínculo con su mamá específicamente. Entonces, ¿cómo recomponemos ese vínculo? ¿Cómo dotamos de herramientas a esa mamá, a esa familia, para que puedan fortalecer el proceso de reunificación familiar? Y muchas veces eso no se observa, se piensa que los niños en situación de calle están en absoluto abandono y en absoluta desconexión con la familia. No es así. Y por lo tanto hay que mirar la oferta de una manera distinta, integral, desde los factores protectores y desde los factores de riesgo, y entender la realidad que viven los niños en situación de calle desde su óptica. Marcelo, bueno, viendo ese análisis y viendo la situación en la cual está el Sename, donde durante este último tiempo hemos visto casos de muertes al interior de la institución, casos de vulneración absoluta al interior de la misma institución. ¿Ha fracasado la política pública del Sename? ¿Se está haciendo algo finalmente o nos hemos quedado solo con los titulares de que se va a cambiar? Yo valoro varios elementos. El primer elemento es que tengamos hoy día la visión desde la política pública, desde la centralidad de la familia. ¿Por qué? Porque antes uno de los grandes conflictos, de los grandes problemas que tenemos frente a las situaciones de vulnerabilidad es que la familia se ve como un factor de riesgo y no se trabaja con ella y por lo tanto no se miran los elementos protectores que puede tener. Y en consecuencia, hoy día hay una disposición distinta de querer enfrentar y mirar la familia. Pero en segundo lugar, hay que cambiar la oferta. La oferta tiene que tener evidencia, tiene que tener resultados, tiene que haber un modelo a la base, una teoría de cambio que realmente diga lo que queremos lograr es la reunificación familiar y no que los niños salgan de una residencia para después volver a la misma residencia. Y el sistema residencial claramente no puede seguir como hoy día está, y yo creo y valoro que haya una disposición a avanzar, por ejemplo, en el modelo de familias de acogida, pero hay que hacer un modelo que sea sostenible, no que esté situado solamente en la familia extensa, un modelo que signifique acompañamiento, monitoreo. Generalmente la población en vulnerabilidad que está en el sistema de protección es población que requiere, que tiene necesidades especiales y por lo tanto el acompañamiento a esa familia es fundamental, poner recursos adecuados, hacer seguimiento. Entonces, todo lo que se está viendo en términos de reforma parece ir en el sentido correcto, pero tenemos que generar no solamente una reforma desde el punto de vista de la ley, tenemos que generar una reforma respecto de la oferta programática, tenemos que evaluar en base a resultados, tenemos que impulsar que finalmente los procesos de reinserción de los niños sean procesos efectivos. Y por supuesto hacernos cargo de hoy día las graves vulneraciones de derechos que hay en residencias o en CREAS, donde finalmente es la expresión o el resultado de eso que tenemos un 20% de niños que se han fugado de esas residencias y que se han ido a la situación de calle. Y aquí cabe un rol extraordinariamente importante a los tribunales de familia, aquí cabe un rol extraordinariamente importante del Poder Judicial. Hay órdenes de búsqueda y recogimiento que no se están llevando en la práctica. Hay niños que están desaparecidos del sistema. Tenemos que cruzar los datos con el conteo que se ha hecho y tenemos que hacernos cargo de priorizar ofertas para que finalmente puedan salir de esa condición de manera permanente. Ahora, Marcelo, y por último, ¿qué pasa con las regiones? Talca, Arica, y para sorpresa, Osorno, que es una de las ciudades tal vez con mejor ingreso, y uno podría pensar de que el nivel de niños en situación de calle podría ser incluso menor. La cifra no es así. ¿Y qué está pasando en regiones también? Sí. Bueno, el fenómeno de calle es un fenómeno que tiene algunos elementos territoriales claramente definidos. Por supuesto que está concentrado en sectores de mayor urbanidad. También la generación de ingresos va generando un cambio en la ciudad, y el cambio en la ciudad también tiene este tipo de
de fenómeno, donde finalmente los niños pueden desarrollar elementos o estar más expuestos a determinados factores de riesgo. Yo creo que hay que tener cuidado, sí, o sea, un conteo de la naturaleza del que se ha levantado es un conteo que está sustentado básicamente en la capilaridad de muchos actores que están cercanos a esto. Entonces pueden haber comunas que estén sobre representadas en el conteo. Lo importante es tener una foto. Hoy día se tiene una foto, en base a esa foto se puede trabajar, se tiene cercanía con esos niños, una cercanía que es relativa, una cercanía que, como sabemos, es un fenómeno móvil y por lo tanto tenemos que reaccionar rápido. Pero eso no significa que esté cubriendo toda la realidad de los niños en situación de calle. O sea, básicamente este muestreo buscó a los niños que estaban más aislados, que habían pernoctado a lo menos un día en calle. Y de eso hay un 25% que son permanentes, que son estables, que están básicamente en un gran nivel de abandono y que tienen problemas muy graves como el consumo problemático de drogas. Hacia ellos tenemos que priorizar inmediatamente ofertas, tenemos que preocuparnos de que hayan sobrecupos en el Senda para poder atender la situación del control de los consumos problemáticos para a partir de eso poder empezar a trabajar en los otros temas. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por conversar con nosotros y te invito a que te quedes acá porque respecto a este tema